Entonces vamos a empezar nuestro tema, nuestro tema 7, que se llama la recta y el plano en el espacio. El objetivo de este tema 7 es que ustedes apliquen el álgebra vectorial que aprendimos y revisamos en el tema 6 para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y el plano, así como para determinar las relaciones que existen entre ellos y con los puntos, o con puntos, perdón, en el espacio de 3 dimensiones. ¿A qué nos referimos como relaciones entre ellos? Pues, por ejemplo, entre una recta y un plano podemos encontrar, si fuese el caso, el punto de intersección entre la recta y el plano. Podemos encontrar si la recta y el plano son paralelos, podemos determinar si son perpendiculares, podemos determinar el ángulo entre ellos, podemos determinar la distancia entre ellos. Si estamos trabajando exclusivamente con rectas, entonces de las rectas podemos calcular distancia entre dos rectas, podemos encontrar el punto de intersección entre dos rectas, podemos determinar si son paralelas, perpendiculares o coincidentes, podemos determinar su ángulo entre ellas. Bueno, si estamos hablando de planos, también podemos determinar si los planos son paralelos, perpendiculares o coincidentes. Podemos determinar si la distancia entre los dos planos, el ángulo entre dos planos, etcétera. A esto me refería con las relaciones. Entonces, lo primero en lo que nos vamos a enfocar es en aprender cómo obtener las diferentes ecuaciones de la recta y el plano. Y después, lo que vamos a estar revisando es las relaciones que existen entre estos lugares geométricos, entre rectas, entre planos y entre rectas y planos. Y vamos a hacer uso de varios de los conceptos que aprendimos y utilizamos en el tema de álgebra vectorial. Muy bien, entonces vamos a empezar con la recta. Tenemos aquí una recta en el espacio y aquí tenemos un plano en el espacio. Son dos esquemas que nos están describiendo a estos dos lugares geométricos, la recta y el plano. Muy bien, entonces para que una recta quede definida, necesitamos cualquiera de estas condiciones. Entonces dice, una recta queda definida en el espacio si se conocen un punto de ella y la dirección de la recta, definiendo la dirección de la recta como un vector. Entonces, fíjense, para poder definir a esta línea recta, en el punto 1 me dice, necesitamos un punto de ella, un punto conocido, un punto que esté contenido en la línea recta y su dirección expresada por un vector. Entonces, esa es la primera información que me podría servir para obtener la ecuación de la línea recta. Un punto contenido en ella, esto es importantísimo y por eso estoy haciendo énfasis en esto. Necesito conocer un punto contenido en la línea recta. Y en los primeros temas de cálculo diferencial, cuando definíamos lugares geométricos, la circunferencia, la parábola, la elipse o la hipérbola, decíamos, por ejemplo, en la circunferencia, es el lugar geométrico formado por todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, así se definía una circunferencia, como un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Lo importante de cualquier lugar geométrico es que va a ser un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación o una relación de cierta forma. Entonces, eso es algo importante que tienen que tener siempre en mente. Un punto pertenece a un lugar geométrico, llámese recta, llámese plano, llámese curva circunferencia, curva hipérbola, curva elipse, curva parábola, si satisface su ecuación. Entonces, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. No lo olviden. Un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface la ecuación del lugar geométrico o la ecuación que describe al lugar geométrico o la regla que describe al lugar geométrico. Entonces, para definir a esta línea recta, necesito conocer al menos un punto de esta. Con uno es suficiente. Si conozco más, me pueden servir también, pero con uno es suficiente. Y un vector que represente la dirección de la línea recta, es decir, que sea paralelo a la línea recta. Eso es importante. Otra información que nos podría servir para definir a una línea recta son dos puntos de la línea recta. Aquí está, tenemos esta otra línea recta y para poder definirla puedo usar estos dos puntos contenidos en la línea recta.
¿Y por qué puedo definirla a partir de 2 puntos? Pues porque nosotros sabemos que si tenemos 2 puntos, puedo encontrar un segmento dirigido. Entonces, ese segmento dirigido estaría haciendo el papel de mi vector director. Entonces, ya con estos 2 puntos planteo un segmento dirigido, ya lo tengo, un vector, y ya puedo tomar cualquiera de estos 2 puntos para definir a la línea recta, porque en el caso anterior necesitaba solo de un punto y un vector director. En este caso puedo tener 2 puntos, con esto saco un segmento dirigido y ya uso cualquiera de los dos para definir a mi línea recta. Y el tercer y último caso es 2 planos no paralelos que la contengan. Entonces vean, aquí tenemos esta línea recta que se define con la intersección de este plano con este otro. Entonces, la intersección de 2 planos es una línea recta. Vean, otra vez. Aquí tenemos el primer plano. El primer plano contiene a la línea recta. La línea recta, o sea, el conjunto de puntos que definen a la línea recta están contenidos en este plano. Ese conjunto de puntos están contenidos en este plano. Y luego hay otro plano. Déjenme ponerle. Aquí está nuestro primer plano. Ajá, a ver, déjenme regresarle. Ajá, este es nuestro primer plano y en este primer plano la línea recta está contenida, forma parte del plano. Y después tenemos un segundo plano que es este y también la línea recta forma parte de este segundo plano. Y estos 2 planos no son paralelos, entonces tienen una intersección y justo la intersección es la línea recta. Entonces, hay 3 cosas con las que se puede definir una línea recta, que son con un punto y un vector director. Otra forma sería con 2 puntos, porque a partir de estos 2 puntos puedo obtener un segmento dirigido que tenga la misma dirección que la línea recta y entonces regresaría al caso anterior. O bien, una línea recta se puede definir a partir de la ecuación de 2 planos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos a nuestra línea recta y tenemos un punto conocido en la línea recta. Eso es importante, ya lo habíamos dicho. Y este punto conocido tiene coordenadas x0, y0 y z0. Y tenemos un vector que representa la misma dirección que la línea recta. Entonces, marco mi sistema de referencia, encuentro el vector de posición asociado al punto. Recuerden, vean, este es un punto representado con letra mayúscula sin signo igual. Este es un vector representado con letra minúscula. Entonces, este es mi vector de posición asociado al punto contenido en la línea recta. Luego, recuerdo que los vectores son libres, por lo tanto, yo lo puedo mover a este vector al punto donde yo lo necesite. Entonces, lo puedo trasladar hasta este punto. Muy bien, ya está trasladado. Y entonces, por suma de vectores, al sumar el vector P0 más el vector U, obtengo un vector resultante que va a ser un vector de posición que llega hasta otro punto en la línea recta. Entonces, al hacer eso, ya estoy definiendo otro punto en la línea recta. Ese punto que está marcado, ¿sí lo notan? Está muy pequeñito en color dorado, pero ¿sí lo alcanzan a notar? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo le haríamos para que yo pueda describir a ese otro punto que acaba de aparecer? Obsérvenlo. Está muy pequeñito, pero sí se ve, se está haciendo un poquito más grande. ¿Ya lo notaron? ¿Qué harían ustedes para que yo pueda, con esos 2 vectores, alcanzar a ese otro punto? El vector P0 es fijo, porque es el vector de posición asociado a un punto conocido en la línea recta. Pero, ¿qué le podrían hacer a U para que U alcance a este otro punto? Multiplicarlo por un escalar. Un momento, por favor. Y al hacer eso que ya me están diciendo bien, al sumar a este vector fijo P0 con este otro vector, entonces voy a tener un vector resultante que va a describir a otro punto en la línea recta. Entonces, ahora sí, ¿me podrían repetir qué es lo que se les ocurriría hacer para que este vector U alcance a este punto? De álgebra vectorial sabemos que si yo a un vector Lo multiplicamos por un escalar. ajá, si yo a un vector lo multiplico por un escalar, entonces ese vector se va a hacer más grande, se puede hacer más pequeño o también podría cambiar de dirección. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, Sí. entonces vean, si yo lo multiplico por un escalar mayor a 1, hace que su tamaño se haga más grande y alcance ese punto. Entonces, otra vez, por suma de vectores, podría describir a este otro punto. Muy bien, ¿y qué haría para que ahora U alcance a este otro vector?
Digo, a este otro punto, perdón. ¿Qué haría para que este vector U alcance a este otro punto? ¿Qué hacemos para que el vector U alcance a este otro punto? La Lo punta volvemos del a vector, multiplicar, ¿no? ¿perdón? Lo volvemos a multiplicar por un escalar. Exactamente. Entonces se hace cada vez más grande y así va a ir describiendo a todos los puntos que se encuentren hacia la derecha del punto P0. Pero imagínense que yo quiero describir puntos a la izquierda, entonces, ¿qué le haría al vector U que tenía originalmente? Pues también multiplicarlo por un escalar por ecuación menor a cero, ¿no? Ajá, que sea negativo, muy bien. Entonces el vector U va a cambiar de dirección y entonces va a describir a la suma del vector P0 más el vector U escalado, va a describir a otro punto en la línea recta, pero en dirección opuesta donde está el punto P0. Vean. Y entonces, así es como se encuentra la ecuación de una línea recta. Una línea recta es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación, pero ¿cómo se forma esa ecuación? Pues tenemos que tener un punto conocido en la línea recta y a ese punto lo asociamos con su vector de posición P0 y le vamos a sumar lambda veces el vector U, donde lambda es un escalar que va a hacer que el vector U vaya creciendo de tamaño, vaya disminuyendo y pueda cambiar de sentido para que vaya describiendo a todos y cada uno de los puntos contenidos en la línea recta. Muy bien, entonces ya con esto podemos observar y determinar la representación vectorial de la línea recta. Entonces decimos una ecuación vectorial de la línea recta y ahorita vamos a ver por qué escribimos una ecuación y por qué no la ecuación. Entonces, una ecuación vectorial de la recta L es la descripción matemática de cómo se mueve un vector de posición para que con su desplazamiento, un punto extremo barra todos los puntos de la línea recta. Entonces ya decíamos, este vector de posición está asociado a un punto conocido en la línea recta y después con un vector que describe la misma dirección que la línea recta, lo vamos a colocar justo a donde está la punta de este vector y a ese vector U, al multiplicarlo por un escalar, vamos a hacer que se haga más grande o más pequeño y así su punta va a ir describiendo a todos los puntos en la línea recta. Y por suma de vectores, entonces el vector resultante va a ser la suma del vector P0 más lambda veces el vector U. Entonces, para determinar una ecuación vectorial de una recta, se necesitan como datos las coordenadas de un punto de ella o el vector de posición de dicho punto. Y un vector que indique la dirección de la recta, que se conoce como vector director. Entonces, sea el punto P0 de coordenadas X0, Y0 y Z0 con vector de posición P0 igual a el vector de componentes escalares X0, Y0 y Z0, recuerden la diferencia entre punto y vector, es un punto de la línea recta L, o sea, el punto P0 es un punto de la línea recta L y el vector P0 es el vector de posición asociado a un punto conocido en la línea recta L. Y sea el vector director U de componentes escalares A, B y C, un vector director de la línea recta L. Entonces, cualquier punto que pertenezca a la línea recta L puede obtenerse como la suma del vector P0 más un vector con la dirección de U y con la magnitud necesaria para alcanzar a un punto específico. Es decir, R, que es el vector resultante, que va a describir puntos sobre la línea recta, se puede obtener como el vector de posición P0 más lambda veces el vector director, con lambda perteneciente a los reales. Y si yo sustituyo las componentes del vector de posición P0 y las componentes del vector U, entonces llego a esta expresión. Aquí dice, la ecuación vectorial de la línea de la recta L queda como la R, la ecuación vectorial de la línea recta, es igual a el vector de posición del punto P0 más lambda veces el vector U, que representa la dirección de la línea recta, con lambda perteneciente a los reales. Y como yo ya había visto multiplicación por un escalar, de un vector por un escalar y suma de vectores, entonces al multiplicar lambda por el vector de componentes A, B y C, me quedan lambda A, lambda B y lambda C. Y luego para sumar vectores se suman componente a componente. Entonces X0 más lambda veces A, Y0 más lambda veces B y Z0 más lambda veces C. Esta sería la ecuación vectorial de la línea recta. Y lo que nosotros vamos a hacer, como ustedes pueden observar, X0, Y0 y Z0
son las componentes escalares del vector de posición del punto conocido en la línea recta. Entonces, esto es conocido, no es una incógnita, es conocido. Las componentes A, B y C del vector director también son conocidas. Entonces, lo único que cambia en nuestra ecuación vectorial es lambda. ¿Y eso qué significa? Que para cada valor de lambda que yo pueda asignar, entonces, no sé, por ejemplo, para lambda igual con 0, entonces estaré describiendo el vector de posición del punto P0. Para lambda igual con 1 estaré describiendo otro punto. El vector de posición estaré describiendo el vector de posición de otro punto. Para lambda igual con 2 estaré describiendo otro punto. Muy bien, vean, aquí está. Este es para lambda igual con 0. Imagínense que este es para, bueno, tiene que partir del origen, pero no podía dibujarlo. Para lambda igual con 1, esta será para lambda igual con 2. Otro vector se obtendría para lambda igual con 3, otro vector se obtendría para lambda igual con 4, otro vector se obtendría para lambda igual a menos 1, otro vector se obtendría para lambda igual con menos 2. Y esto que estamos viendo es una función vectorial. O sea que le estamos metiendo escalares y estamos obteniendo como resultado vectores. Es una función vectorial de variable escalar. Le metemos valores de constantes, bueno, escalares, valores de lambda, y ¿qué obtenemos como resultado? Un vector. Y ese vector está describiendo, la punta de esos vectores están describiendo puntos en mi línea recta. Muchos puntos en mi línea recta. Y así, pues la van a describir todos esos puntos. No sé si hasta este momento les queda revisando. Vamos a pasar a, déjenme ocultar esto. Ajá. Representación paramétrica de la línea recta. Entonces, una vez que nosotros conocemos una ecuación vectorial de la línea recta, y les repito, ese artículo una va a cobrar importancia en un momento más. ¿Por qué no digo la ecuación? ¿Por qué digo una ecuación vectorial de la línea recta? En un momento vamos a revisarlo. Entonces, una vez que se conoce una ecuación vectorial de la recta L, es muy sencillo determinar su correspondiente expresión paramétrica por igualdad de vectores de la ecuación vectorial. Entonces, nosotros habíamos visto en álgebra vectorial que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, para encontrar la representación paramétrica de la línea recta, lo que tenemos que hacer es igualar a nuestro vector R, que es el vector que describe puntos sobre la línea recta, bueno, vectores de posición de puntos sobre la línea recta. Vamos a igualar ese vector R con un vector cualquiera de componentes X, Y, Z. Entonces, como sabemos que dos vectores son iguales si solo si son iguales a componente, entonces igualo X, que es la primer componente de mi vector R, que tiene componentes X, Y, Z. Entonces, lo igualo con la primer componente de la ecuación vectorial de la recta, que es x0 más lambda veces a. Entonces, x igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces b, y z es igual a z0 más lambda veces c, donde les decía, esta otra r representa a un punto cualquiera de la línea recta L. Como es cualquier punto, entonces lo estoy representando con sus componentes X, Y, Z. Y como esta línea recta describe a todos los puntos en la línea recta, entonces tienen que ser iguales estos dos. Y por eso, para que sean iguales, los igualo componente a componente. X igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces b, y z es igual a z0 más lambda veces c. Y estas serían unas ecuaciones paramétricas de la línea recta, donde lambda pertenece a los reales. ¿Sí observan cómo pasamos de esta ecuación a estas? Simplemente igualando cada componente de este vector con la componente de un vector cualquiera en la línea recta que tendrá componentes X, Y, Z. Entonces, si son iguales, sus primeras componentes serán iguales entre sí, sus segundas componentes iguales entre sí y sus terceras componentes iguales entre sí. Entonces, de nueva cuenta, por favor, tómense un momento para copiar. Sí, profe. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme, deténganme, no pasa nada. Entonces, ahora vamos a continuar con esta representación paramétrica de la línea recta. Vamos a hacer algunas anotaciones. Es conveniente señalar que una recta no tiene una sola ecuación vectorial, ya que el punto de apoyo P0 que podemos utilizar, la única condición es que debe de pertenecer a L.
por lo que si se elige algún otro punto, entonces vamos a encontrar otra ecuación, y es ahí a donde se nota lo que les decía, que iba a tener sentido la palabra una, el artículo una ecuación vectorial de la línea recta, unas ecuaciones paramétricas de la línea recta. Entonces, ¿por qué decimos una? Pues porque hay una infinidad de ecuaciones vectorial que describen a la línea recta y una infinidad de ecuaciones paramétricas que definen a una línea recta. ¿Por qué? Porque todas estas dependerán del punto de apoyo que se utilice, y también como la única condición que tiene que tener el vector U es que debe de indicar la dirección de la línea recta, entonces también hay una infinidad de vectores directores que describen a la línea recta. Entonces, como hay un montón de puntos que la forman y podemos tomar a cualquiera de ellos, y hay un montón de vectores que tienen la misma dirección que la línea recta, entonces hay una infinidad de ecuaciones vectoriales y una infinidad de ecuaciones paramétricas de la línea recta. Entonces, para que todos lleguemos a la misma ecuación, pues tendríamos que restringir la información bastante para que todos podamos llegar a la misma ecuación. Pero en las series, por ejemplo, no tienen, algunos ejercicios no tienen respuesta porque se da la libertad de que el alumno utilice la información y la entienda desde su propia perspectiva, y entonces use esa información para darle solución al problema. Pero como aquí lo estamos mencionando, como hay una infinidad de puntos y una infinidad de vectores, entonces habría una infinidad de respuestas correctas. Entonces cada profesor va a tener que ya sea delimitar muy bien el problema o revisar lo que hizo cada alumno para ver qué ecuación encontró. Entonces es muy importante ir verificando todo eso porque podríamos llegar a un montón de respuestas que son respuestas correctas. Pero bueno, después dice, como consecuencia de lo anterior, entonces la representación paramétrica de una recta tampoco es única. Como la representación vectorial no es única porque depende del punto y del vector que usemos, entonces como consecuencia de eso, las ecuaciones paramétricas tampoco son únicas y dependerán de la información anterior. Después dice, cualquier ecuación vectorial de una recta y por lo tanto sus correspondientes ecuaciones paramétricas va a contener un solo parámetro. Eso es importante. Pongan atención en este punto. Cualquier ecuación vectorial de una recta y por lo tanto sus ecuaciones paramétricas contienen un solo parámetro. Al final de este capítulo se generalizará este hecho para cualquier curva. Entonces, algo importante a resaltar en este punto es que una recta es la curva más simple. Lo siguiente es que cualquier curva se puede parametrizar con un solo parámetro. Eso es importante. Entonces, si estamos hablando de una curva, su parametrización dependerá de un solo parámetro. Por eso es que les dije, movimos ese subtema de curvas en el espacio de álgebra vectorial, lo vamos a mover al final de recta y plano, porque si primero revisamos recta y plano, nos van a ayudar a entender mejor el concepto de curvas. Pero algo importante a resaltar desde ahora, una línea recta es la curva más simple que existe y cualquier curva se puede describir usando un solo parámetro. Eso es importantísimo. Después vamos a ver otro concepto que se llaman superficies. Vamos a ver que un plano es la superficie más simple que existe. Y vamos a ver que cualquier superficie se puede parametrizar usando dos parámetros. Entonces, eso es importante. Las curvas, como ya les había mencionado anteriormente, las curvas se forman de la intersección de dos superficies. Por ejemplo, las primeras curvas que ustedes conocieron en este curso son las cónicas. Y les dijeron, las cónicas reciben ese nombre de cónicas justo porque son las curvas que se obtienen al cortar un cono con un plano. Entonces, un plano es una superficie, un cono es otra superficie. La intersección de esas dos superficies forma una curva y cualquier curva puede ser parametrizada usando un solo parámetro. Eso es importante. Una curva se parametriza con un solo parámetro. Una superficie se parametriza usando dos parámetros. Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Partimos de las ecuaciones paramétricas. Sus ecuaciones paramétricas son x igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces b, y z es igual a z0 más lambda veces c.
Si de todas estas expresiones despejo mi parámetro lambda, entonces aquí x0 pasa restando, x menos x0, y0 pasa restando, y menos y0, z0 pasa restando, z menos z0, y entonces del lado derecho me quedó lambda veces a, lambda veces b y lambda veces c. Si despejo a lambda, entonces me queda lambda es igual a x menos x0 sobre a. De la segunda ecuación, lambda será igual a y menos y0 sobre b. Y de la tercera ecuación, lambda será igual a z menos z0 sobre c. Y como el parámetro es el mismo, entonces igualo estas tres ecuaciones entre sí. Y entonces esto que obtengo se conoce como ecuación cartesiana en forma simétrica de la línea recta. Pero algo importante a resaltar antes de las ecuaciones paramétricas es, observen, lo que está junto al parámetro lambda, ¿quiénes son? A, B y C. Y entonces les pregunto, si pusieron atención, ¿quiénes serán A, B y C? Después, lo que no tiene parámetro son x0, y0 y z0. Según lo que vimos en ecuación vectorial de la línea recta, ¿quiénes son x0, y0 y z0? Entonces, a ver, díganme, ¿quiénes son A, B y C? ¿Quiénes son x0, y0 y z0? ¿O qué forma? A, B y C. A, B y C A, es B y C. son las coordenadas del vector director. Componentes escalares del vector director, no lo olviden. Un punto tiene coordenadas, un vector tiene componentes escalares. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces repitan otra vez, ¿quiénes son A, B y C? Componentes. Los componentes vectoriales. Componentes David. escalares del vector, Escalares, sí. del vector director, otra vez. A, B y C son... Los componentes escalares. Ajá. Escalares del vector director. Exacto. A, B y C son las componentes escalares del vector director y su característica es que están junto al parámetro. Después vean, ¿quiénes son x0, y0 y z0? Ahí sí hay dos posibles respuestas. A ver, ¿quién me dice? Un punto en el Vectores. Podría ser las coordenadas del punto contenido en la línea recta. Eso podría ser, es una opción. Las coordenadas del punto contenido en la línea recta, el punto de referencia que estoy usando. Otra posible respuesta podría ser las componentes escalares del vector de posición de un punto conocido en la línea recta. Está más difícil esa opción. Las componentes escalares del vector de posición de un punto contenido en la línea recta. Otra opción sería las coordenadas de un punto conocido en la línea recta. Me voy por esa porque es más fácil. Pero bueno, ya está. Entonces, no lo olviden, x0, y0 y z0 está lejos del parámetro, no contiene el parámetro, entonces estos van a ser las coordenadas del punto conocido en la línea recta y los coeficientes del parámetro son las componentes escalares del vector director U. Muy bien. Ahora, después de haber despejado lambda, igualado todos esos lambdas entre sí, entonces llegamos a esta que se conoce como ecuación cartesiana en forma simétrica de la línea recta. Y observen, A, B y C aparecen en los denominadores. Y les pregunto otra vez, ¿quiénes son A, B y C? Los componentes escalares Ajá. del vector director. Del vector director, muy bien. Y ahora observen, x0, y0 y z0 aparecen en el numerador. ¿Quiénes son? Pues son las coordenadas del punto conocido en la línea recta. Pero para que esto sea cierto, observen que los coeficientes de x, de y y de z son 1 y positivo. Entonces, en algunos exámenes, nosotros como profesores les ponemos las ecuaciones cartesianas de la línea recta, pero no se las damos así de directo. Por ejemplo, le podemos poner 2 menos x sobre menos 1. Otro podría ser 3 menos y sobre 2. Y otra podría ser, no sé, ¿qué se me ocurre? 1 más z sobre 8. Y entonces les preguntamos, ¿cuáles son las componentes del vector director? ¿Y cuáles son las coordenadas del punto P0? Y entonces alguien empieza a escribir así directo, sin pensar. Ah, pues como aparecen en el denominador, entonces las componentes escalares del vector director U son menos 1, 2, 8. Y resulta que está mal. ¿Por qué? Porque para que sean realmente las componentes escalares del vector director U, los coeficientes de X, Y y Z en principio deberían de ser 1 y después positivo. Entonces aquí vemos que su coeficiente no es 1, es menos 1.
Aquí, por ejemplo, podría ver que su coeficiente no es 1, es menos 2. Y aquí sí es 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reescribirlo de esta manera. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera expresión podría factorizar el menos 1 que multiplica a x menos 2 entre menos 1. De la segunda expresión podría factorizar el menos 2 que multiplica a y menos 3 medios y entre 2. Y por último, de la otra expresión, pues solamente escribo primero z y luego a la constante. Y entonces ya menos 1 entre menos 1 da la unidad, 2 entre 2 da la unidad, y entonces me quedaría, voy a escribirla aquí, me quedaría x menos 2 sobre menos 1, perdón, sobre 1. Ay, no lo puedo borrar. Bueno, sobre 1 porque era menos entre menos. ¿Están de acuerdo? Sí. No, muy bien. Y de la segunda expresión me quedaría y menos 3 medios. Ahora sí esa entre menos 1 porque menos entre más da menos. Y por último, esta expresión pues se queda así. Z más 1 sobre 8. Y entonces ahora sí ya me percato que el coeficiente de x es 1 positivo, el de y también es 1 y positivo, y el de z también es 1 y positivo. Entonces ahora sí, las expresiones que aparezcan en el denominador, pues serán las componentes del vector director. En este caso serán 1, menos 1 y 8, que no se parecen en nada a esto. Esto es para los alumnos que no se pusieron a estudiar y que entonces nada más dijeron, pues habían dicho que los denominadores son las componentes escalares del vector director. Entonces ya las escribo tal cual aparecen, pero no es cierto. Tengo que asegurarme que los coeficientes de x, y, z sean 1 y positivo. Entonces primero hago ese arreglo para que los coeficientes sean 1 y positivo, y ahora sí, una vez que ya lo son, entonces estos son las componentes escalares del vector director, y lo que esté junto a las variables con signo contrario, porque vean, el punto de referencia en la línea recta tenía coordenadas x0, y0 y z0. Entonces le estoy restando a todo las coordenadas de este punto. Por eso van a ser con signo contrario. Menos x0, x0 positivo, menos y0, y0 y menos z0, z0. Entonces, para esta expresión última que encontramos, ¿me podrían ayudar con el punto? ¿Quién sería? ¿Sus coordenadas? 2. Ajá, muy bien. 3 medios. Ajá. Y menos 1. Y menos 1, ¿ya ven? Entonces, no lo olviden, tengo que asegurarme, cuando estoy trabajando en la ecuación cartesiana en forma simétrica, tengo que asegurarme que los coeficientes de las variables sean 1 y positivo. Entonces, ya que hice eso, los denominadores van a ser las componentes escalares del vector director y lo que esté junto a las variables con signo contrario son las coordenadas del punto. Entonces, otra vez, por favor, tómense un momento para darle reanudar grabación y ocultar. Perfecto. Ahora sí, dice, si una de las componentes del vector director vale 0, entonces las ecuaciones cartesianas en forma simétrica que vimos hace un momento se deben de expresar de esta forma. Por ejemplo, si el vector director u tiene la primer componente nula, entonces las ecuaciones paramétricas quedarán x igual a x0, y menos y0 igual a b, igual a z menos z0 sobre c. ¿Y eso por qué? Pues porque nuestras ecuaciones paramétricas, ustedes recuerden, nuestras ecuaciones paramétricas eran x igual a x0 más lambda veces a. Después sería y igual a y0 más lambda veces b. Y por último, z igual a z0 más lambda veces c. Entonces, si nuestro vector director, su primer componente, o sea, a, vale 0, entonces no aparece esta expresión. Entonces no hay lambda de dónde despejarla. Entonces solo habrá lambda en estas dos ecuaciones y solamente se podrán igualar estas dos entre sí. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Ajá. Entonces por eso x igual a x0 está separado del resto por una coma. Observen, y porque de estas dos sí pudo despejarse lambda y igualarse entre sí. En el caso de que el vector director, su segunda componente valga 0, entonces esta expresión no existiría, no habría lambda de cuál despejar en esta expresión y solo podría comparar estas dos. Entonces, esas son las únicas que están igualadas entre sí, porque son de las únicas donde se pudo despejar lambda, de esta obviamente no pudo, y entonces se separa con una coma. Y así para cuando la tercer componente vale 0,
se separa la tercera expresión por una coma y se igualan las dos donde sí puede despejarse el parámetro. Entonces, otra vez, tómense un momento para copiar esto. Y continuamos con más. Entonces, ahora vamos a ver otra característica. Imagínense que si dos de las componentes del vector director son nulas, entonces se tienen las siguientes ecuaciones. Si el vector u, por ejemplo, solamente tiene componente en x, entonces eso significa también que la recta tiene la misma dirección que el eje x, o sea, es paralela al eje x. O podría ser el mismo eje x, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Entonces, si el vector director u solamente tiene una componente distinta de 0 y las otras dos son igual a 0, entonces vean, aquella componente que es distinta de 0, se dice que x puede tomar cualquier valor y las otras dos, donde vale 0, entonces esas toman un valor específico. Y eso es por esta razón. Observen otra vez, si yo tengo mis ecuaciones paramétricas x igual a x0 más lambda veces a, y es igual a y0 más lambda veces b, y z es igual a z0 más lambda veces c, entonces si b y c valen 0, entonces estas expresiones no aparecerían, solamente que tendría y igual a y0 y z es igual a z0. Pero vean, en x sí puede cambiar su valor, por eso, ¿de qué depende? Pues del valor que tome lambda. Entonces, por eso se dice que x pertenece a los reales. O sea que puede tomar cualquier valor real. Sin embargo, estas dos no pueden tomar cualquier valor real. Solamente se van a concentrar en tomar estos dos únicos valores. Por eso se escribe así su ecuación cartesiana. X perteneciente a cualquier valor y las otras dos un valor fijo, el del punto conocido. Ahora, si el vector director solo tiene la segunda componente distinta de 0, entonces se dice que y puede tomar cualquier valor y x y z toman el valor de las coordenadas del punto. Y ahora, si el vector director tiene solo la tercera componente distinta de 0, entonces se dice que z pertenece a los reales, o sea que puede tomar cualquier valor y que x y y pueden tomar solo el valor del punto conocido. Recuerden que el punto conocido tiene coordenadas x0, y0 y z0. Entonces, x y y solo pueden tomar estos valores respectivamente. X el valor de x0 y y el valor de y0. Y z, ese sí podría tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque aquí sí hay, el vector director sí tiene una componente. Entonces, otra vez anoten esto, por favor. Les decía, si el vector director solo tiene su primer componente distinta de 0, eso significa que este vector tiene la misma dirección que un eje coordenado. En este caso, tiene la misma dirección que el eje X. Este vector tiene la misma dirección que el eje Y y este vector tiene la misma dirección que el eje Z. Porque a veces en algunos ejemplos les dicen, sea la recta tal que es paralela al eje X y el punto 2, 3, 6. Y entonces dicen, pero es que solamente me dieron el punto P de coordenadas 2, 3, 6, pero no me dan el vector director. Y sí se los dan. En el enunciado decía, la recta es paralela al eje X. Entonces, si la recta es paralela al eje X, su vector director tendrá solamente componente en X. Podría ser 1, 0, 0, o podría ser 2, 0, 0, o podría ser 3, 0, 0. El que ustedes quieran, porque recuerden que hay una infinidad de vectores directores que describen a la misma línea recta. En este caso, todos estos tendrán la misma dirección que el eje X. Entonces, es importante leer los enunciados porque es posible que dentro del enunciado haya más información de la que nosotros estemos considerando. Entonces, hay que leerlos atentamente, esos enunciados, para no perder ninguna información que no sea de utilidad. Entonces, otra vez, tómense un momento para copiar eso último y continuamos en un momento. Dice, si en cualquier vector director de una recta, una de sus componentes es nula, entonces esto significa que dicho vector es paralelo a un plano coordenado, precisamente al que tiene por nombre el de las variables cuyas componentes son distintas de 0. Entonces vamos a ver algunos casos. Aquí tengo mi recta y estoy diciendo que mi recta está en el plano YZ. Entonces, ¿cómo será el vector director de esta recta? ¿Qué componentes tendrá? YZ nada más. Ajá, pero a ver, díganmelo, porque un vector, ya estamos en el espacio de 3 dimensiones, entonces debería de tener 3 componentes. ¿Cuáles serían sus componentes?
Y recuerden que el vector director, sus componentes escalares se representan con A, B y C. Como esta recta está en el plano YZ, entonces alguna de estas A, B y C debería de valer 0. Entonces me tendrán que decir, no sé, por ejemplo, A, B, 0. 0, BC o A0C. Entonces, ¿qué componentes tendrá un vector de una recta que está contenida en el plano YZ? 0BC. 0BC, exactamente. Muy bien, 0BC. Ahora, si tenemos una recta que está contenida... bueno, esperen. Esperen. Aquí está. Entonces, voy a regresarle. Si mi recta estuviera alojada en el plano XY, ¿qué forma tendrá su vector director? AB0. AB0, muy bien. Y si mi recta está contenida en el plano XZ, ¿qué forma tendrá su vector director? A0C. A0C, muy bien. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Dice, si cualquier vector director de una recta tiene dos componentes nulas, se sabe por el álgebra vectorial que esos vectores son paralelos a los ejes coordenados que llevan por nombre el de la variable para la cual el vector director tiene componente no nula. O sea, el vector director será paralelo al eje cuya componente sea distinta de 0. Entonces, vean, aquí tenemos esta recta que es paralela al eje Y. Entonces, ¿qué forma tendrá su vector director? 0B0. 0B0, perfecto. Y si nosotros tuviéramos una recta que es paralela al eje Z, entonces, ¿qué forma tendrá su vector director? 00Z. 00C. 00C. ¿Están de acuerdo? Bueno, también podría dejarlo como buena 00Z. Está bien. Y si es paralela al eje X, ¿qué forma tendrá su vector director? A00. ¿Perdón? A00. A00. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora sí ya algunos ejercicios sobre esto que estamos revisando. Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 1, donde nos dicen, determina una ecuación vectorial y sus correspondientes ecuaciones paramétricas. También vamos a encontrar las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de una recta R que contiene al punto A de coordenadas menos 1, 0, 5 y que es paralela al vector 3, menos 2, 0. Entonces vamos a comenzar con ese ejercicio. Muy bien, entonces nos dicen, determina una ecuación vectorial y recuerden otra vez el artículo 1 es porque hay una infinidad de ecuaciones que describen a la misma línea recta. ¿De qué depende? De la información que se use, del punto que se use y del vector que se use. Entonces aquí nos dicen, determina una ecuación vectorial de la línea recta que contiene el punto A de coordenadas menos 1, 0, 5 y que además esta línea recta es paralela al vector V de componentes escalares 3, menos 2, 0. Entonces nosotros sabemos que la ecuación vectorial de una línea recta R se obtiene con el vector de posición de un punto conocido en la línea recta más lambda veces el vector director de la línea recta. En este caso particular, la ecuación vectorial de la línea recta se obtendrá como el vector de posición del punto A, que le voy a llamar vector A, más, voy a usar otro parámetro si ustedes quieren, t veces mi vector director, que es V. Entonces ahora sí la pongo. La ecuación vectorial de la línea recta R será el vector de posición del punto A, que tendrá componentes escalares menos 1, 0, 5. Entonces recuerden, este es punto A, pero este que ya estoy escribiendo es el vector A. Hay diferencia, no lo olviden. Después será más t veces o lambda o el parámetro que ustedes quieran, m, n, s, r, la letra que ustedes quieran. De preferencia no A, B y C porque podrían confundirse con las componentes del vector director. Bueno, y ya después será t veces las componentes del vector director, las cuales son 3, menos 2, 0. Entonces ya aquí podría dejarlo por terminado y decir simplemente que t pertenece a los reales. Pero si yo quiero simplificarlo un poco más, pues sumo a los dos vectores. Entonces será menos 1 más 3t, coma, la primer componente es menos 1, más la primer componente del segundo vector, que es 3 veces t. Después será más 0 menos 2 veces t. 0 menos 2 veces t, coma, 5 más 0 veces t. O simplemente, simplificando, yo escribí ahí los ceros pues para que ustedes observaran mejor lo que estoy haciendo. Simplificando ya solamente podría escribir menos 1, menos 1 más 3t,
menos 2t, 5. Y ya digo con t perteneciente a los reales. Entonces, esta que tengo aquí, pues ya será la ecuación vectorial de mi línea recta. Y entonces, ¿cómo encuentro las ecuaciones? Bueno, unas ecuaciones paramétricas. Pues habíamos dicho que para encontrar unas ecuaciones paramétricas, lo único que tengo que hacer es igualar a mi ecuación vectorial con un vector genérico perteneciente a la línea recta, el cual ese vector genérico le puedo llamar M y tendrá componentes X, Y y Z. Este vector está describiendo a un punto cualquiera en la línea recta, que no conozco exactamente qué punto es, pero sé que pertenece a la línea recta. Entonces tiene este punto, tiene asociado a este vector de posición. Entonces igualo a este vector, que es la ecuación vectorial de la línea recta, con un vector de posición de un punto perteneciente a la línea recta, que no sé sus componentes, solamente sé que está contenido, la punta del vector apunta a un punto contenido en la línea recta. Eso es lo único importante. Muy bien, entonces ya que los igualo, yo sé del álgebra vectorial que dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces las ecuaciones paramétricas de mi línea recta quedarán X es igual a menos 1 más 3t, porque la primer componente del vector de la izquierda se iguala a la primer componente del vector de la derecha. Luego diré que y es igual a menos 2t, donde la segunda componente del vector de la izquierda es igual a la segunda componente del vector de la derecha. Y por último, z es igual a 5, nada más. La tercer componente del vector de la izquierda es igual a la tercer componente del vector de la derecha. Y entonces le agrego con t perteneciente a los reales. Y estas se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta. No lo olviden. Ecuaciones paramétricas de la línea recta. ¿Y qué nos falta? La ecuación cartesiana en forma simétrica. Entonces, de estas ecuaciones paramétricas despejo el parámetro t. Entonces, de la primera ecuación, ¿qué me queda al despejar t? ¿Quién me puede ayudar? X más 1 sobre 3. Perfecto. ¿Y de la segunda? Y sobre menos 2. Ajá, y sobre menos 2, muy bien. Y de la tercera, pues no hay t que despejar. Entonces, las ecuaciones cartesianas en forma simétrica serán z igual a 5, que es la primera expresión que se tiene que escribir, porque es la que no pudo despejarse t, coma la igualdad entre las otras dos, que será x más 1 sobre 3 igual a y entre menos 2. ¿Por qué? Pues porque estoy despejando en ambas al parámetro t. Y como el parámetro t es el mismo, entonces estas dos expresiones tendrán que ser iguales entre sí. Y entonces estas que escribí, que determiné, son las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Muy bien. Entonces, esta se conoce como ecuación vectorial de la línea recta. Una ecuación vectorial. Estas se conocen como ecuaciones paramétricas. Unas ecuaciones paramétricas de la línea recta. Paramétricas. Y esta se llama ecuación cartesiana en forma simétrica de la línea recta. Muy bien, entonces por favor copien este. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos están dando dos puntos pertenecientes a la línea recta y nos piden su ecuación vectorial, sus ecuaciones paramétricas y sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Entonces, sabemos que para describir a una línea recta necesito un punto y su vector director, o bien dos puntos. Y aquí me están dando dos puntos. Y con dos puntos, ¿qué debo de obtener primero? Su segmento. El segmento dirigido que los une, ya sea que pueda obtener el segmento que va de P a Q o de Q a P. Entonces, cualquiera de los dos es correcto. El que ustedes quieran va a estar bien, porque lo único que necesito es un vector que sea paralelo a la línea recta, pues es decir, que tenga la misma dirección que la línea recta, y cualquiera de estos dos la van a tener. Entonces, yo voy a usar P y Q, porque la mayoría de las veces lo hacemos en el orden alfabético. Entonces, es más lógico este orden, PQ, que de Q a P. Perfecto. Entonces, ¿cómo se obtiene este segmento dirigido PQ? El que va de P hacia Q. Con el vector director de Q menos el vector P. Exacto, muy bien. El vector director del punto Q, el vector de posición asociado al punto Q menos el vector de posición asociado al punto P. Muy bien. Entonces, ahora sí,
¿quién será nuestro vector de posición asociado al punto Q? Pues el vector que tendrá componentes escalares menos 2, 1, 7. ¿Y cuál es el vector de posición asociado al punto P? El vector que 1, tiene 0, menos componentes 3. escalares 1, 0, menos 3. Muy bien. Entonces simplemente restamos los vectores componente a componente. Nos quedará menos 3, 1 y 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos a este vector, segmento PQ, le vamos a llamar a este nuestro vector U. Y entonces yo, para encontrar la ecuación de la recta, la ecuación vectorial, recuerdo que es el vector de posición asociado a un punto de la línea recta, más lambda o t o el parámetro que quieran, el vector director. Entonces aquí, como tengo dos puntos, yo puedo usar cualquiera de ellos. Por eso les decía, una ecuación vectorial. ¿Por qué? Porque depende de qué información utilicen. Entonces alguien dice, pues yo no quiero usar P, quiero usar Q. Entonces yo le diría, está bien, no importa. Vas a llegar a un resultado equivalente. Tal vez no sea la misma ecuación, pero va a ser una ecuación equivalente. Muy bien. Entonces vamos a usar el punto P. La ecuación vectorial sería el vector de posición asociado al punto P, el cual tiene componentes escalares 1, 0, menos 3, más lambda veces el vector director que encontramos, que es menos 3, 1, 10. Y entonces simplemente, pues simplificamos. Nos quedaría 1 menos 3 lambda, lambda, menos 3 más 10 lambda. ¿Están de acuerdo conmigo o se perdieron? ¿Sí me fueron siguiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien, y ya solamente le agregamos aquí que lambda puede tomar cualquier valor real, no lo olviden, ¿eh? Muy bien, ya tenemos esta que se conoce como ecuación vectorial de la línea recta. Ecuación vectorial. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ahora unas ecuaciones paramétricas? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar las ecuaciones paramétricas? Igualarlo a Ajá. Igualarlo X, Y, a un Z. vector genérico, exacto. X, Y, Z. ¿Qué características tiene este vector? ¿Por qué lo estoy igualando? Que está también dentro de la recta. Ajá, es el vector de posición de un punto contenido también en la línea recta. Muy bien. Eso es importante porque si no podrían pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy igualando a cualquier vector? Entonces, ¿ese vector podría no estar en la línea recta? No. Ese vector X, Y, Z es un vector de posición asociado a un punto en la línea recta que no sé exactamente sus coordenadas, pero la única condición que sé es que está alojado en la línea recta. Muy bien, entonces ya que hice eso, entonces simplemente igualo componente a componente y escribo ecuaciones paramétricas. Entonces serán, puse dos veces ese, paramétricas serán X igual a 1 menos 3 lambda, Y igual a lambda, y por último Z igual a menos 3 más 10 lambda. Y otra vez escribimos con lambda perteneciente a los reales. Muy bien. Y entonces para encontrar la ecuación cartesiana en forma simétrica, despejo lambda de todas estas ecuaciones y entonces me queda, de la primera ecuación me queda lambda es igual a X menos 1 entre menos 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Y de la segunda lambda es igual a Y, y de la tercera lambda será igual a Z más 3 entre 10. Y como lambda es la misma expresión, entonces igualando a lambda me quedaría X menos 1 entre 3 es igual a Y, que es igual a Z más 3 entre 10. Y entonces ya terminamos. Estas se conocen como ecuaciones simétricas de la línea recta. Cartesianas en formas simétricas de la línea recta. Muy bien. Entonces, ya tenemos todas las ecuaciones y otra vez repasamos rápidamente. Si a mí me dieran las ecuaciones, recuerdo, lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director, menos 3, 1, 10, que eso fue lo que me dieron a mí como información. El vector director tiene componentes escalares, menos 3, 1, 10. Bueno, aquí lo tengo, menos 3, 1, 10. Luego el punto que estoy usando es lo que no esté junto al parámetro, lo que no esté junto al parámetro, lo que esté separado del parámetro. En este caso será 1, 0, menos 3. Y fue el punto que usamos, 1, 0, menos 3.
En las ecuaciones paramétricas, otra vez lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director. Menos 3, 1, 10. Menos 3, 1, 10. Lo que esté separado del parámetro, 1, 0, menos 3, son las componentes del punto que usé, 1, 0, menos 3, que son las coordenadas del punto. Muy bien. Y ahora para las ecuaciones simétricas, los denominadores, si los coeficientes de x, y y, z son 1, los denominadores son las componentes del vector director. 3, 1 y 10. Y aquí pueden decir, pero yo no veo ningún 1. Y es porque cualquier número dividido entre 1 sigue siendo ese número. Entonces no habrá que escribir el 1, pero ahí está. 3, 1, 10. Y lo que esté junto a las variables con signo contrario son las coordenadas del punto. 1, 0 y menos 3. Entonces ahora sí, ya que terminamos este ejercicio de grabación, entonces aquí observamos que nos faltó en el denominador de esta expresión el menos 3, ¿no? Aquí lo tenía, pero aquí no se lo puse. Entonces ya se lo coloqué para que no lo vayan a copiar incorrectamente.